Hoy en Conectados hablaremos con los responsables de atención primaria en Ceuta sobre la situación y los retos del servicio en la ciudad. Entre otros asuntos, les preguntaremos sobre el impacto que va a tener en la asistencia sanitaria local la inversión de casi 1 millón de euros aprobada hace unos días en el Consejo de Ministros para atención primaria, salud mental y prevención de suicidios en Ceuta y Melilla, y también por los avances que se han producido para solventar la problemática de la ausencia de psiquiatras infantiles en la ciudad. Les avanzamos que Ingesa ya ha incorporado hace mes y medio a una psicóloga infantil y ha concertado un acuerdo con Hospiten para las derivaciones de psiquiatría infantil mientras consigue la incorporación de un especialista a la plantilla. Además, hablaremos con la Confederación de Empresarios de Ceuta sobre cómo atisba el impacto que tendría en Ceuta la aplicación de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales y cómo sería ese impacto en las empresas locales, teniendo en cuenta que son, en la mayor parte de los casos, empresas medianas o pequeñas. También tenemos la oportunidad de preguntarle a Arantxa Campos por el estado actual de la negociación de los convenios colectivos en sectores como hostelería, comercio o construcción. Y hoy arranca una nueva campaña de vaibonos en Ceuta, una iniciativa lanzada por la ciudad y la Cámara de Comercio con financiación del Estado para dinamizar el comercio local. Serán 110.000 euros de dinero público que se multiplicarán por 4. Con este proyecto se podrán utilizar hasta el próximo 30 de junio y se trata de que sirvan de sostén a esta promoción de descuentos del 25%. Recuerden que el usuario puede adquirir en esta aplicación un máximo de 300 euros pagando 225. Hoy en Conectados les preguntaremos a comerciantes y usuarios sobre qué les parece la puesta en marcha de esta campaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra cita diaria con la actualidad local en directo. Es miércoles, es 11 de junio, es el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata. En unos instantes conectaremos con un oncólogo para conocer los principales datos y consejos para prevenir. Y este tipo de cáncer es el tumor más frecuente en los hombres, pero se cura hasta en un 90% en los casos que se detecta de forma precoz. Todo esto y mucho más de aquí a las 12 del mediodía. Antes, una parada en la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tienen el panorama para hoy. Es de cielo nuboso con chubascos acompañados de tormentas y depósitos de barro, quedando por la tarde los cielos ya poco nubosos o despejados. De hecho, sigue activa la alerta amarilla por riesgo de tormenta hasta dentro de una hora, hasta las 11 de la mañana. Hay polvo en suspensión. En cuanto a las temperaturas, desciende ligeramente la mínima. Hasta los 19 grados, la máxima se mantiene en torno a los 22 y el viento sopla de poniente moderado, será más intenso por la tarde. Nos acercamos a las 10:05 de la mañana de este miércoles 11 de junio, se lo acabamos de avanzar, es el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata. Es el tumor más frecuente en hombres y se puede curar en la mayor parte de los casos, hasta en un 90% de los casos, Raúl Llamas, si se detecta de forma precoz. Muy buenos días. Buenos días, Susana. Pues efectivamente se trata del cáncer más diagnosticado en los hombres, en los varones. Nos referimos al cáncer de próstata. Hoy es su Día Mundial y para hablar de este tipo de cáncer y cómo prevenir estamos con el oncólogo Pedro Ballesteros. Pedro, buenos días. Buenos días. Bueno, estamos hablando del cáncer, que es la tercera causa de muerte por cáncer entre los hombres detrás de pulmón y colon, ¿no es así? Efectivamente, solamente lo superan el cáncer de colon, el cáncer de pulmón y desgraciadamente pues el cáncer de próstata, aunque dicho esto también hay que decir que el cáncer de próstata acogido en estadios tempranos tiene una alta tasa de curación y solamente, digamos, de todos los cánceres de próstata diagnosticados al año, pues solamente un 20% aproximadamente van a progresar hacia estadios más avanzados de la enfermedad, pero el resto de pacientes pues tienen muy buen pronóstico y tienen una tasa de curación pues muy alta.
Es importantísimo pillarlo a tiempo, como bien dices. En cualquier caso, se trata de un cáncer cuya edad media de diagnóstico es a los 75 años, por lo tanto es un cáncer de edad avanzada, podríamos decir. Sí, mayoritariamente es un cáncer asociado a la senectud, a la edad avanzada, ¿no? A partir de los 65, 70 años. Aunque bien es cierto que hay un pico en gente más joven, en gente en torno a los 50 años, que no explicamos muy bien por la propia evolución del cáncer de próstata, ¿no? Pero hecha esta salvedad, es un cáncer que el 90% de los casos se van a dar en edades avanzadas de la vida, a partir de los 70 años, ¿no? Tiene una gran ventaja, que es que al estar debajo de un órgano tan crítico como es la vejiga, enseguida da síntomas. No es un cáncer silente como puede ser el cáncer de colon o como puede ser el cáncer de pulmón, sino que es un cáncer que, como da síntomas y además son síntomas molestos, pues enseguida te ponen en guardia, te ponen alerta y se suele consultar. Cuando se llega al diagnóstico, normalmente pues 80-90% de los pacientes van a estar en estadios tempranos, lo cual hace que los índices de curación sean muy elevados. ¿Y cuáles son esos síntomas, Pedro, que nos tienen que hacer saltar las alarmas? Fundamentalmente, si tú tienes 70 años y voy a hablar en cristiano para que la gente me entienda, porque si digo disminución del caudal urinario, pues habrá gente que lo mismo dice, ¿esto qué es, no? Disminución del chorro al orinar. Primero. Eso se entiende mejor. Eso, disminución del chorro al orinar. Y segundo, tener que hacer más fuerza para vencer la resistencia. Eso no te indica un cáncer, te indica que la próstata, en la evolución normal de la senectud, pues está más grande, se ha puesto más grande, ¿no? Como son síntomas difíciles de aguantar, yo lo he vivido en mis propias carnes, quedarme sin poder orinar y tener que ir de urgencia a Granada, estando de vacaciones, a que me sondaran porque tenía una hipertrofia benigna de próstata, pues la gente suele acudir, ¿no? Suele acudir y enseguida pues de urgencia se deriva al urólogo, el urólogo pues rápidamente te va a hacer una visión endoscópica de lo que es la uretra, de lo que es la vejiga y de lo que es la parte de la uretra que engloba la próstata, va a resecar ese crecimiento y lo va a analizar. Y ahí pueden salir dos posibilidades. Una hipertrofia benigna, que fue lo que yo tuve en mi caso, y ahí se acaba la historia, o un cáncer de próstata. En caso de cáncer de próstata, pues ya hay que establecer más estudios, porque no solamente hay que decirle tiene usted un cáncer de próstata, sino, y lo más importante, hasta dónde llega. Porque en función de hasta dónde llegue, la terapéutica será diferente. Sí. ¿Cuál es ese tipo de terapéutica? ¿Los tratamientos cuáles serían? Pues los tratamientos básicamente de un cáncer de próstata localizado son dos grandes grupos. La cirugía, que puede ser desde cirugía abierta, que ya se va perdiendo afortunadamente en digamos, aumento de cirugías cerradas, por así decirlo, como la cirugía laparoscópica o la cirugía robótica, que por cierto, de aquí felicitar al equipo de Luce, que tiene un Da Vinci, que está empezando a utilizarlo con bastante éxito. Es un robot de última generación, ha venido a Ceuta y mis compañeros cirujanos lo están ya utilizando con éxito, y espero que los urólogos se sumen en un corto tiempo a ello, porque forma parte del arsenal urológico, ¿no? En aquellos pacientes en que la cirugía no es posible o el paciente no la quiere, porque también el paciente tiene que implicarse en qué es lo que quiere, pues el otro gran grupo de tratamiento potencialmente curativo es la radioterapia. Hoy día la radioterapia se hace en técnicas que son muy circunscritas a la próstata, técnicas que se da una dosis por sesión bastante más grande de la que se daba antiguamente. Ya no son 20 ni 30 sesiones, sino que con 5 sesiones es suficiente. En fin, son técnicas muy sofisticadas, pero técnicas que tenemos tanto en nuestro hospital de Marbella como en los servicios de radioterapia, Genesis Care, por ejemplo, que es el servicio que atiende al hospital, ¿no?
¿Tenemos aquí en Ceuta algún cribado poblacional para este tipo de cáncer, como por ejemplo si lo hay para los de colon o mama? No, el cribado poblacional está muy en entredicho. Hasta ahora todos los ensayos o todos los estudios que se han hecho de cribado poblacional se basan en la determinación sanguínea del antígeno específico prostático, el famoso PSA. Pero el PSA se puede elevar también en situaciones benignas de próstata. Entonces, es muy difícil discriminar un cáncer cuando tienes una patología benigna que interfiere esos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues se puede hacer que si tú tienes por encima de 65 años y has notado una discreta disminución del chorro al orinar, pues que al menos lo consultes. Tu médico te va a hacer una prueba tremendamente desagradable para un hombre, que es un tacto rectal, que no se me pierde ni un momento lo desagradable que es, porque yo he sufrido en mis propias carnes varios de ellos, ¿no?, cuando tenía la hipertrofia benigna. Pero un dedo entrenado, un dedo urológico, es capaz de diferenciar perfectamente lo que es una patología benigna de una patología maligna, a punta de dedo. Y a partir de ahí establecer los procesos diagnósticos pertinentes. Por lo tanto, yo recomiendo cualquier síntoma urinario consultarlo. Por último y muy rápido, Pedro, ¿qué formas podemos prevenir este tipo de cáncer? Bueno, no hay una prevención específica para el cáncer de próstata, pero sí hay una serie de, hábitos oncosaludables, que yo llamo, que sirven para todo, ¿no? Mantener un peso adecuado, disminuir la ingesta de alcohol, no quitarla, porque está implícito en nuestros genes mediterráneos, ¿no?, el tomar un poco de alcohol, pero no cantidades excesivas, dejar de fumar, tomar una dieta adecuada. La dieta mediterránea clásica de nuestras abuelas y de nuestros padres es idónea, y hacer un poquito de deporte. Pues Pedro Ballesteros, muchas gracias. Gracias a vosotros como siempre, y bueno, aquí me tenéis para lo que se necesite. Un saludo, Susana. Pues ahí queda, Susana, ese saludo que te dedica Pedro Ballesteros. Ya habéis escuchado esos hábitos saludables con los que podemos evitar, en la medida de lo posible, que aparezca el cáncer de próstata: mantener un peso adecuado, no ingerir mucho alcohol, no fumar y hacer deporte. Así que ahí queda esos consejos, como decimos, para prevenir el cáncer de próstata. Susana. Pues muchas gracias, Raúl, por la conexión. Gracias a Pedro Ballesteros por conectar con nosotros una vez más, y le devolvemos ese saludo de vuelta. Por cierto, hablando de cáncer, les contamos también que hoy Radio Televisión Ceuta va a estrenar una nueva serie de programas dedicados precisamente a esto, al cáncer. Es una serie de programas con la Asociación Española contra el Cáncer, dedicada a informar, a concienciar y sobre todo a prevenir. Lo haremos con diferentes expertos. Hoy, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Próstata, pues será con el jefe de urología del Hospital Universitario de Ceuta, Vicente Dieguez, que hablará de las particularidades de este tumor, de las particularidades del cáncer de próstata. Nos acercamos a las 10:15, vamos y seguimos hablando de sanidad, concretamente del estado de la sanidad ceutí en atención primaria, y para ello estamos con los responsables de la dirección médica y de enfermería. Juan Carlos Mata, director médico de atención primaria, muy buenos días. Hola, buenos días. Y Mari Carmen Ruiz, directora de enfermería de atención primaria, muy buenos días. Buenos días. Antes de empezar, me gustaría ponernos o que nos hagáis una radiografía de cuál es, a su juicio, la situación actual de la atención primaria, teniendo en cuenta que hay voces críticas, reivindicaciones por parte de sindicatos, de diferentes asociaciones acerca del estado de la sanidad en general y de la atención primaria en particular. ¿Cuál es la situación? Pues la situación de la atención primaria en Ceuta en este mes de junio y durante todo el año 2025, por suerte, es totalmente estable. La plantilla de médicos de familia en atención primaria, que la componen en plantilla estructural 38 facultativos, están todas a este día de hoy cubiertas, y en pediatría, de 12 componentes profesionales en plantilla estructural, ahora mismo tenemos cubiertas 11, porque hace cuestión de 2 o 3 días una profesional que estaba en plaza de pediatría ha iniciado su formación
de residentes y por tanto ha abandonado la plaza. Tenemos que decir, añadiendo al tema de pediatría, que en breve, en cuestión de mes y medio, vamos a tener en Ceuta 2 pediatras que han acabado la residencia o la acaban ahora a mediados de julio y bueno, ya tienen perspectivas de que van a formar parte de pediatras con plaza en atención primaria y bueno, totalmente estable. No sé definirlo de otra manera. Es decir, partimos de datos, los datos hablan de que la presión asistencial que el médico de familia ha tenido durante el mes de mayo y que se viene manteniendo durante todo el año es un promedio de 35. En el centro de salud del recinto la presión asistencial es un pelín mayor, 37, en el centro de Otero 36 y en el centro del Tarajal 33, con lo cual el promedio sale 35 pacientes día. Hay quien se lo puede creer y hay quien no se lo puede creer. El que no se lo pueda creer, indicarle que estos datos surgen de los mismos datos que los profesionales vuelcan en el sistema informático y además hay un añadido que es que la ejecución o el volcado de esos datos surge a través de una empresa externa a nosotros, que es la que nos facilita en sí los datos. 38 médicos en los 3 centros de salud de Ceuta. No sé, dice, hay quien se los cree, que no se los cree. Ayer el presidente del Colegio Oficial de Médicos decía que no se querían mucho las cifras del INGESA y que para tener una buena atención primaria sería necesario doblar la plantilla. Sí. Bueno, de médicos. Sí. Ahora hablamos de... El presidente del Colegio Médico, yo creo que la atención primaria conoce poquito, ¿vale? Conoce poquito, porque si conociera algo no hablaría como habla, diciendo que hay que duplicar plantilla, que eso es lo fácil, decir duplicar plantilla. A ver, las plantillas se confeccionan, orgánicas, plantillas estructurales, se confeccionan a raíz del número de tarjetas que cada profesional de un colectivo, de un equipo, tiene. En atención primaria, actualmente, sobre 1.700 tarjetas viene a tener un médico de familia del recinto. Hay 2 médicos de esos 11 que están con cifras inferiores. En el centro de salud de Otero vienen a tener menos de 1.600 tarjetas por profesional y en el centro del Tarajal sobre 1.500 y algo. Es decir, estamos un pelín por encima de lo que es el promedio que se acepta como situación totalmente normal, que es 1.500 tarjetas profesional facultativo. Entonces, no habría que duplicar. Hay que introducir un profesional más facultativo médico de familia en el recinto, que sobre eso estamos trabajando. Se está trabajando en la incorporación de un médico de familia. Porque consideramos que es cierto que la población que cada compañero del centro, del recinto, soporta mayor de lo que sería normal y encima tenemos el condicionante de que es una población de la zona centro de Ceuta más envejecida y por tanto la población mayor de 65 años es la dominante de las 3 zonas. Pero bueno, de ahí a decir que hay que duplicar la cifra de facultativo, ¿nos vamos a la presión asistencial? ¿Se la puede creer o no se la puede creer? Si no se la cree, esos datos, ya le digo que los sacamos del sistema informático. Y esos 38, la asistencia que dan, esos 38 facultativos, ¿cómo repercute en los tiempos de espera actualmente? Sí, vamos a ver, los tiempos de espera es un tema que también siempre genera mucha polémica. Nosotros en Ceuta, desde hace muchos años, siempre hemos trabajado con una agenda abierta y con agendas que conllevan citas telefónicas que están marcadas en números, citas programadas, que son aquellas que el profesional concierta directamente con el usuario
y, por ejemplo, le da una analítica porque está dentro de un programa de salud, o bien es diabético, o es hipertenso, o es broncópata, o es fumador y le va a hacer una historia clínica para introducirlo en un programa de deshabitación tabáquica, o bien le pide una analítica o una radiografía y lo cita pues, a la semana, 10 días, para verlo en consulta programada. Hay luego consultas presenciales, que son las que uno coge directamente a través de la cita previa de los centros de salud, a través del call center, que es nuestra central operativa que se encarga de toda la canalización de las llamadas telefónicas, o a través de la APE del Ingesa en Ceuta. Esas son las 3 vías de coger la cita presencial. ¿Pero cuánto tiempo pasa de media entre que un paciente o un usuario pide cita? Sí, pero es que... depende del tipo de cita. Claro, es que no ha acabado, Susana. Añadido a eso, hay 8 o 10 huecos no demorables, ¿vale? Dentro de esa agenda que se confecciona en plantilla todos los días que tiene el médico de familia y el pediatra, existen huecos no demorables. Esos huecos no demorables tienen también una duración de 10 minutos. Es decir, para cada hueco de esos no demorables dejamos 10 minutos y por decir toda la verdad, hay periodos que cada 20 minutos intercalamos una no demorable. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier persona que requiera atención por cualquier patología, o bien que sea un proceso crónico que se ha agudizado, o bien que sea una patología que le surge esta mañana, directamente va al centro de salud y se le va a dar cita para verlo en el día. Es decir, el hecho de que haya un tiempo de espera para que te pueda ver el facultativo, pues puede ser para renovar una receta, para cualquier tarea administrativa, pero para que un paciente sea atendido, ¿vale? Todas las agendas, incluso si esos huecos se superan, el responsable de la unidad administrativa de cada centro tiene el cometido de ponerlo en contacto de su médico, y es su médico el que, una vez conocido las causas que condicionan esa petición de cita, cita al paciente, lo atiende o considera que no es indicado. Es decir, pero no como tal, no tenemos que basarnos en el tiempo de espera para que te vea un médico, porque la agenda, ya vuelvo a repetir, están confeccionadas para que todos los días haya asistencia para estos pacientes. Pero no tenemos ninguna cifra estimada de media. Sí. Hombre, eso depende también de cada médico puntual, ¿me comprende? Pero vamos, los tiempos que nosotros barajamos y el promedio que nos calculan los responsables de unidad administrativa, creo que ese dato no lo tengo aquí, pero viene a ser, no llega a 2 días. De tiempo de espera no llega a ser 2 días. Esto en cuanto a la situación... De promedio. Sí. En cuanto a la situación de la atención primaria desde el punto de vista de la atención de los médicos de familia. Hay 38 médicos de familia en los 3 centros de salud que tienen una presión asistencial de unos 35 pacientes por día y facultativo. Correcto. Y bueno, pues hay una media de lista de espera o de tiempos de espera de 2 días como promedio. Pero claro, la atención primaria no solamente los médicos, hay más servicios. Sí. ¿Cuál es la situación y la presión asistencial, por ejemplo, en el ámbito de la enfermería? Yo para empezar quería comentar lo que acabas de decir, en el sentido de que cuando se habla de la catastrófica situación de la asistencia sanitaria se hace mucho hincapié y se focaliza todo el tiempo en los problemas médicos. Sin embargo, nos olvidamos de que los equipos de atención primaria son multidisciplinares, existen muchos otros profesionales como enfermeros, odontólogos, higienistas dentales, matronas, fisioterapeutas. La situación desde el ámbito de la dirección de enfermería es diferente completamente, porque nosotros no tenemos ahora mismo déficit de profesionales. Entonces, lo que hemos tenido que estar trabajando es en mejorar esa asistencia y normalizarla desde el periodo del COVID hasta la actualidad. En este momento la presión asistencial está en torno un poco por debajo de la media nacional. Es decir, la media está en 24 personas vistas por enfermero y día, y nosotros estamos alrededor oscilando 21 y 23 pacientes vistos por enfermero y día, incluyendo tanto la actividad dentro del centro como las actividades a domicilio, que es una actividad
que requiere unos tiempos completamente diferentes a los de los médicos, que no son comparables nuestras cifras con la de un médico. Un médico dice 38 y una enfermera 24, parece que es poco, pero ahí hay que incluir toda esa actividad que se hace fuera del centro, que requiere un tiempo mayor. En cuanto al trabajo que hace el personal de enfermería en los 5 meses que llevamos nosotros de este año, las actuaciones a nivel de centro han sido de 73.000 actuaciones hechas con la población de Ceuta entre los 3 centros de salud, dentro del centro, y unos 10.000 visitas domiciliarias. Quiero decir que es una actividad muy importante que se está realizando y además muy invisible. Es decir, nosotros... ¿Cuáles son las más numerosas de esas actuaciones? Las más numerosas. Sí, ¿qué servicio es el que más actuaciones aporta a los datos que está señalando? Nosotros nosotras actuamos, algunas actuaciones son de iniciativa propia, como son todas las medidas de protocolos de prevención, que serán las intervenciones con pacientes diabéticos, con hipertensión o con alguna patología crónica, y después hay otro número, que esa es la más importante. ¿Sí? Lo que realiza la enfermería de atención primaria principalmente es la prevención. Y luego hay otra parte de actividades que son derivadas de las consultas médicas, pues que serían aplicación de tratamientos o que serían intervenciones de cura, ya sean dentro de los centros o en actividades domiciliarias. En el ámbito del domicilio se hace mucho hincapié en el seguimiento del paciente inmovilizado, es donde más trabajamos. ¿Cuántas enfermeras hay en primaria? Nosotros de centro de salud tenemos 41. 41. ¿Y cree que no hace falta ninguna más? No, yo no creo eso. No, yo he solicitado más. Porque, a ver... ¿Cuántas ha solicitado? ¿Cuántas estima que es? Yo en el año pasado solicité 8 más. Pero no porque hay déficit en algunas áreas, como puede ser en pediatría del Tarajal, donde los cupos sí es verdad que están por encima de las medias nacionales. Pero, a ver, el Ministerio ahora mismo está muy implicado en potenciar, desarrollar la profesión enfermera y el liderazgo de la profesión enfermera. Y en ese sentido, lo que quiero decir es que nuestro trabajo en atención primaria no se puede limitar a curas e inyectables y poco más, sino que tenemos que ir hacia la comunidad y la prevención. Y para eso tenemos que buscar figuras como, por ejemplo, una que creamos ya el año pasado, que era la educadora en diabetes, sí. Y como ella, la intención es buscar referentes para otro tipo de situaciones que se está dando en la comunidad, como es el envejecimiento de la población, para atender o relacionarnos con residencia o potenciar lo que es el seguimiento de pacientes mayores. Ahora que menciono al Ministerio, me gustaría preguntarles por esa inversión millonaria que se aprobaba en el Consejo de Ministros de la semana pasada, pero antes, un dato que les lleva preocupando meses a los responsables de atención primaria, que es la cantidad de citas que luego no son usadas, citas pedidas que piden los pacientes. Correcto. Y a las que luego no asisten. ¿Cuál es el acumulado de este año? Pues mira, te puedo dar cifras por servicio, y lo que llevamos de enero a mayo, para que te hagas una idea del montante de consulta que el médico de familia ha realizado, lo que va del acumulado enero-mayo 2025, de 126.646, 17.600 son no presentados, pacientes que han cogido una cita previa y que luego no han aparecido. 17.600. Eso viene a representar un 12,20% del montante de consultas realizadas. ¿Y eso qué impacto tiene en el sistema sanitario local? ¿Qué impacto tiene? Tiene el impacto de que 3-4 pacientes en una agenda que se confecciona, como antes decía, a diario, de 41 o 42 pacientes, 3-4 pacientes no acuden ese día. Es decir, que son huecos que se quedan libres, que vienen a representar unos 40 minutos de lo que es la actividad ordinaria de un profesional. ¿Y cómo se pueden reducir esas cifras? ¿Qué tiene previsto hacer? Hombre, aquí lo que hay que hacer es educación sanitaria y concienciarnos todos de que es importante que, igual que se coge una cita, que cada vez a través de la AP es muy fácil, muy rápida cogerla, pues la importancia de anularla. ¿Se puede anular a través de la aplicación lo mismo y a través de la página web? Lo mismo que se coge a través de la web se puede anular. Y es cierto que los estudios que manejamos es que la mayoría,
La mayoría, me refiero a un 50-60% de citas, son aquellas que se generan a través de la web. Porque recuerdo que se estaba trabajando la mejora de la web y de la aplicación para que en casos de que el facultativo del usuario estuviera de baja o de vacaciones, o en el caso de que el usuario tuviera la tarjeta sanitaria caducada, pudiera coger cita, que ahora mismo no se puede. ¿Cómo van esos Exactamente, trabajos? Eso estamos avanzando, lo que pasa es que eso lo llevan los servicios centrales de informática de la Dirección General y estamos trabajando en esa vía, de solucionar esa vía, estamos también en la vía de darle mejora en cuanto a actuación a lo que es el call center. Y bueno, eso estamos avanzando. De hecho, ya se ha avanzado, se han dado algunos pasos. Por ejemplo, a través de la web, antes permitía que cualquier usuario pudiera coger más de 2 citas, ahora no te permite coger más de 2 citas, tienes que anular una para poder coger otra. Entonces, creo que haría falta un poquito más de concienciarnos de la importancia de que, igual que cogemos una cita, si por cualquier motivo, porque tenemos otra situación que se priorizamos en relación a la cita, pues que anulemos la consulta. Pues dicho queda y hecho queda ese mensaje de concienciación. En lo que llevamos de año se han perdido 17.600 citas para el médico en atención primaria. Te puedo dar datos también de todos los servicios. Carmen. Sí, ¿no? En enfermería es parecido, es un 13%. ¿Un 13%? Sí, que viene a ser la misma situación, pero hay otras unidades como la de fisioterapia que es hasta un 26, me parece que era un 25. 23, fisioterapia, un 25% de las citas. Sí, porque fisioterapia de atención primaria funciona en 2 líneas, que una es el tratamiento individual y otro es grupal, porque hay muchas veces que lo que hay que hacer es educar al paciente en un tipo de ejercicios y tal, que luego deberían de llevar a su vida diaria para que lo continúen en casa para problemas, principalmente son los problemas de espalda. ¿Y qué es lo que pasa? Que abandonan la terapia y pues desaparecen de los grupos. Entonces, hasta un 26. ¿Y se ha barajado, no sé, alguna medida punitiva, como por ejemplo el caso de Alemania, en el que se sancionaba al usuario? Nosotros, al nivel de nuestra gestión, no podemos asumir ningún tipo de funcionalidad. Eso me imagino que es el Ministerio, servicios centrales, lo que nosotros transmitimos los datos, intentamos aprovechar momentos como este para concienciar a la población de que esto es un todo y que una parte importante es el usuario, al cual nos debemos, pero es importante la colaboración en este campo. Bueno, hace una semana el Gobierno central aprobaba a propuesta del Ministerio de Sanidad destinar 1 millón de euros aproximadamente a Ceuta y Melilla a través del Ingesa para reforzar la atención primaria y la atención a la salud mental, así como para prevenir suicidios. Las partidas son de 638.000 euros para atención primaria, dividido entre las 2 ciudades, 250.000 euros en salud mental y 118.400 para prevenir suicidios, insistimos, entre las 2 ciudades. ¿Qué impacto va a tener esta inversión que el Gobierno considera histórica para la atención primaria y para el resto de salud mental, y en ese caso para prevenir suicidios, aquí en Ceuta? Bueno, ¿A qué se va a destinar este dinero? Nosotros, eso es una propuesta del Ministerio. Esa propuesta del Ministerio tiene que llegar al Consejo Interterritorial, que llega el 18 de junio, y una vez que el Consejo Interterritorial apruebe estas partidas, llegará a la Dirección General del Ingesa y automáticamente nos llega a nosotros este reparto que tú comentas, que está a disposición de la atención primaria para hacer frente a necesidades. Nosotros, Carmen y yo, si tenemos algo es que somos culo inquieto y bueno, siempre tenemos muchas cosas pendientes y muchas cosas que podemos canalizar y con este dinero poner en marcha. Por ejemplo, aparatos de bioquímica seca para 061, urgencias incluso para los centros de salud, que no son caros y permiten determinaciones analíticas en momentos donde tienes un paciente urgente, crítico y requiere de valores para ver qué medicación le puedes poner y cuál no.
Estamos valorando la posibilidad de un vehículo para cuidados paliativos, para lo que es la unidad de soporte de atención domiciliaria, que pensamos también es momento de conseguirla. Estamos intentando valorar también la sala de espera de los centros de salud en cuanto a pediatría y salud mental infanto-juvenil, por supuesto, poner mobiliario adaptado a los críos y juego educativo, donde la estancia en un centro sanitario sea más atrayente para los críos, adquisición de 4 o 5 aparatos de electro que irían en conexión con los existentes a nivel hospitalario, con el mismo software del hospital, reforzar maletines de salida de emergencia para los centros de salud, por supuesto la formación, siempre hablamos de formación. ¿Personal? Personal nos permite esta partida ampliar durante un periodo, pues personal. Habíamos pensado que esto ya por supuesto lo tenemos que llevar a un consejo de dirección, con el gerente por supuesto, dirección de especializada y dirección territorial, y tocarlo, pero bueno, también podemos invertir dentro de la partida de los fondos de salud mental, podemos invertir en contratar personal con este dinero. ¿Descartado de momento el demandado cuarto centro de salud? Nosotros como tal, por lo menos desde que yo estoy en gestión y en los años anteriores, nunca yo he tenido conocimiento de esa idea que yo sé que un sindicato siempre ha manifestado. ¿Sindicato médico, dice? No, yo creo que era comisiones, era mi amigo Ángel Lara el que hay veces que la ha manifestado. Yo no dejo de estar de acuerdo con él, que a lo mejor otro cuarto centro conllevaría que el centro de Otero, que tiene 16 facultativos médicos de familia, tiene 5 pediatras, tiene más población de enfermería y más unidad de apoyo, es más amplio y tal, pero yo pienso que a lo mejor eso se podía desligar en 2 equipos y podía prestar asistencia. Tenemos también... Lo que sí se ha barajado y que sí se está trabajando, no a nivel nuestro, pero a nivel de instancias superiores, es conseguir un terreno, porque realmente el centro de salud del recinto es un centro de salud que se ha quedado ya muy obsoleto, muy poco espacio, ha crecido la plantilla y no tenemos sitios donde expandirnos. Entonces, lo que sí se está intentando buscar una ubicación para hacer como se hizo en el centro de salud de Tarajal, poder construir un nuevo edificio. Igual que también se ha valorado la nueva ubicación del consultorio de Benzú, que lo que se le está haciendo es una reforma para poder mantenerlo ahora mismo, pero la idea es, eso se lleva trabajando ya por lo menos año y pico, el encontrar un espacio donde ubicar ese centro y hacer ya un consultorio, pero con unas instalaciones adecuadas. Hablemos de salud mental, una de las cuestiones de las que venimos comentando en los medios de comunicación desde hace diferentes semanas, incluso meses, reivindicaciones por parte de asociaciones como TDH. ¿En qué punto está la prometida unidad infanto-juvenil de salud mental? ¿Cómo está el estado de la salud mental en Ceuta a juicio de Ingesa? Y sobre todo también la situación con respecto a la psiquiatría infantil, teniendo en cuenta que la psiquiatría infantil está de baja. Yo te empezaría comentando de que este problema, a lo que es todo el personal de gestión, nos preocupa, como no puede ser de otra manera. Estamos muy interesados en buscar las máximas soluciones al tema. Sabemos que tenemos un problema que que se condiciona porque, como es lógico, un profesional cae en situación de incapacidad y otra profesional, otra psiquiatra adulto, pues cae en la misma situación, en una IT. Eso conlleva que la plantilla de psiquiatras de salud mental antepongo que el personal de psiquiatría depende de la Dirección Médica de Atención Especializada, no es de la Dirección Médica de Atención Primaria, pero dentro de un todo y de una gestión completa en un consejo de dirección que nos sentamos todos, el problema de uno es de todos. Hace que la situación de psiquiatría esté
o haya llegado a esos niveles. El INGESA ni mucho menos, y me consta, el director médico de especializada ha trabajado desde el primer día en buscar soluciones, se han transmitido a todos los colegios profesionales, a todas las asociaciones de psiquiatras, la posibilidad de proceder a contratar 2 y 3 psiquiatras en Ceuta. Teníamos el compromiso, y así lo adquirió el director territorial, y en su última comparecencia pública transmitió de que en el último trimestre de este año 2025 la unidad de salud mental iba a estar operativa. Entonces hay un compromiso adquirido por parte del director territorial, y como no puede ser de otra manera, nosotros estamos con la idea de que la unidad la vamos a poner en marcha en ese periodo. Antes de que finalice el año. Antes de que finalice el año. Sino con la finalización de la obra, sin finalizar la obra. Pero la idea que estamos barajando como INGESA Ceuta es darle salida ya al problema de la unidad infanto-juvenil, que transmito desde aquí que ya hemos dado los primeros pasos. Los primeros pasos es que hace cuestión de mes y medio se procede a contratar una psicóloga que tiene una dedicación exclusiva a la salud mental infanto-juvenil, es decir, no está para ver pacientes adultos, sino simplemente la unidad infanto-juvenil, los pacientes con trastornos de TDAH, del espectro autista, Asperger, cualquier trastorno de neurodiversidad, lo lleva a cabo y lo canaliza esta mujer. Seguimos queriendo dar pasos en ese sentido. De hecho, uno de los fondos de salud mental, la idea que Carmen y yo barajamos, es que pueda también repercutir en contratar a la mayor brevedad personal de psicología y una enfermera de salud mental. Por tanto, estamos dando pasos por ahí, ¿vale? Y ante la ausencia de respuesta en contratar psiquiatras que tuviéramos de presencia en Ceuta, me refiero a la psiquiatría infanto-juvenil, pues el INGESA, la Dirección Médica del Hospital, estableció un concierto con un hospital que es Hospiten, que está ubicado en Estepona, y hay un concierto para canalizar los pacientes nuestros de la esfera infanto-juvenil de salud mental que sean derivados y atendidos en este centro. Ya hemos empezado a canalizar algunos pacientes, vamos a seguir en esa línea. Como medida mientras llega la contratación. Por supuesto, esto sería, digamos, una alternativa que, bueno, que como estamos convencidos de que esto es un problema y cada vez es un problema más acuciante en el sentido de la salud mental. La salud mental cada vez tiene un abanico más amplio de personas que por circunstancias sociales, llámese problemas laborales, problemas económicos, problemas relacionales, familiares, se ven inmersos en una patología mental. Tenemos que avanzar y de hecho es uno de los principales proyectos que desde el Ministerio están intentando que se canalice desde hace unos años. Y ya la última, para finalizar, ¿cómo se imaginan esa unidad de salud mental infanto-juvenil? ¿Cuántos profesionales y qué tipo de profesionales trabajarían en esa unidad, teniendo en cuenta que va a llegar ese dinero aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros? Nosotros lo que planteamos es que la unidad sea un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, enfermeras, a ser posible especialistas en salud mental, terapeutas ocupacionales y apoyo administrativo, de manera que sea una unidad funcionante, independiente del equipo que va a atender a personas adultas. Que probablemente pues haya que, a lo mejor no están las estructuras físicas a tiempo, pero para no demorar la atención a la población de Ceuta, nosotros la idea es empezar a funcionar utilizando las mismas instalaciones en horarios de tarde, que incluso pueden ser beneficiosos para
para los padres porque no interferirían con el la horario escolar de los niños. La obra para el espacio físico va a salir a licitación en breve. Mientras se haga la obra se va a prestar el servicio. La idea nuestra es no demorar el servicio, que no esté condicionado por la obra, sino que empezar con la atención. Profesionales? Pues psicólogo, enfermera, auxiliar administrativo y terapeuta, entre 3 y 4 de momento. Pues estaremos pendientes haciendo seguimiento de este proyecto, uno de los principales objetivos que se marca el INGESA para los próximos meses, y también sobre el resto de proyectos, como ese trabajo que se va a llevar a cabo para prevenir suicidios, que en ese caso va a ser en colaboración o a través de las peticiones de la asociación ACFEP. Sí, el suicidio es un problema muy complejo y está estigmatizado, es poco conocido y muy invisibilizado y muy silencioso. La idea nuestra era contactar con la asociación, que son los que conocen a los pacientes con problemas de salud mental grave y a sus familiares, y a través de ellos vamos a tener una reunión para intentar ver de qué manera podemos dar la mejor solución en Ceuta a ese problema, por lo menos para poder visibilizarlo y crear un canal donde las personas que tengan esos problemas de salud mental puedan tener a alguien que les ayude. Pues muchísimas gracias, esperemos que pronto sea una realidad la llegada de profesionales, no solamente en el ámbito de la salud mental, sino en el resto, en los que es ahora mismo necesario aumentar las plantillas para mejorar la atención sanitaria en Ceuta. Juan Carlos Mata, director médico de Atención Primaria, muchísimas gracias. Y Mari Carmen Ruiz, directora de Enfermería de Atención Primaria, muchísimas gracias. Esperemos que en los próximos contactos y conexiones que tengamos hablemos ya de que esa unidad de salud mental infanto-juvenil sea una realidad. Muchas gracias a vosotros. Y nos quedamos también con ese llamamiento para cancelar las citas que no vayamos a utilizar. 17.600 en los 5 primeros meses del año. 17.600 citas que no se pudieron Médicos de familia. Solamente médicos de familia. Nos vamos ahora, seguimos hablando de terapia, de sanidad, en este caso terapia acuática. Vamos a conocer unas actividades de estimulación con un enfoque psicológico, Tere, para niños con necesidades especiales. Cuéntanos, ¿dónde se ofrece este tipo de terapia? Susana. Buenos días, pues se ofrece en el Centro Sanitario de Estimulación Acuática Temprana, que está aquí en la calle Real, número 95, y estamos con uno de sus fundadores, Emilio, no, Claudio Alarcón. Buenos días. Hola, buenos días. Emprendéis una segunda fase desde que abristeis hace ya un año el centro. Y bueno, cuéntanos, quién es mejor que tú para contarnos en qué va a consistir esta segunda fase. Bueno, pues sí que es verdad que cuando fundamos, ¿no?, Minimare, queríamos aportar algo nuevo a los tratamientos, y sí que es verdad que lo teníamos ya programado en una primera fase, esa atención a los bebés, ¿no?, de 0 a 24 meses en una primera fase, a sentarnos, poder desarrollar el trabajo, y ahora pasar después de un año de trabajo y con una acogida que estamos muy contentos, pues pasar a una segunda fase que también nos iban pidiendo muchas veces muchos padres, ¿no?, que nos llamaban para consultarnos, que era esa atención a las personas con necesidades especiales, ¿no?, y con diversidad funcional. Entonces, eso es lo que consta la segunda fase, ¿no? Abarcamos ahora hasta los 6 años, hacemos toda esa parte de entonces ya de atención temprana, ¿no?, de 0 a 6 años, y sobre todo lo que se trata es un poco de combinar los beneficios de las terapias acuáticas con los beneficios de las terapias psicológicas, ¿no?, o tratamientos tradicionales. Es un complemento, me decías antes fuera de cámara, a pues tratamientos psicofarmacológicos, etcétera. Totalmente, es una terapia complementaria, ¿no?, a todas las terapias que se suelen desarrollar en estos chicos y chicas con estas necesidades, ¿no? Igual que hay un tratamiento farmacológico, hay una terapia de estimulación cognitiva o de psicológica, pues es un poco combinar esos elementos, teniendo como hilo conductor el agua, ¿no?
Y bueno, ¿y qué tipo de beneficios aportan este tipo de terapias a menores hasta los 6 años con necesidades especiales? Bueno, pues sí que es verdad que al final este trabajo lo llevamos preparando a conciencia durante este año, y hay estudios que nos muestran que los beneficios de la hidroterapia combinados con los beneficios de las terapias psicológicas, ¿no?, para este tipo de población, pues así lo confirman varios estudios, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de beneficios? Pues bueno, el agua sabemos que lo que hace es influir sobre el sistema nervioso central, ¿no? Entonces nos ayuda a controlar los niveles de ansiedad y de estrés, nos ayuda a desarrollar habilidades sociales, nos ayuda a desarrollar parte del lenguaje tanto verbal como no verbal, y cuando sumamos toda esa serie de beneficios y le podemos dar esa combinación lúdica, ¿no?, lo que hacemos es combinar eso, que parezca que están haciendo o están jugando, y obtener los beneficios de una terapia. Sí, bueno, a los mayores también nos gusta, cuando hemos tenido un mal día, me voy a dar un baño y me voy a relajar, ¿no? Claro, el agua al final, ¿no? Venimos que de ahí parte la idea un poco de Minimares, ¿no? Venimos de estar 9 meses dentro de la barriga de las madres, ¿no?, que es un medio acuático, ¿no? Y entonces ya lo conocemos y tiene una serie de beneficios que sabemos y que están demostrados así, y entonces es combinar pues por un lado eso, y por otro obtener o dar la posibilidad que sabemos que es necesario ahora mismo en la ciudad, de nuevas alternativas atencionales, ya que desgraciadamente en nuestra ciudad, ¿no?, tenemos unos recursos limitados. Bueno, pues para esos padres y madres que ahora mismo nos estén viendo y que digan, oye, pues me interesaría, ¿cómo pueden llegar hasta vosotros? Bueno, pues sí que es verdad que al final durante este tiempo ha habido muchos padres que se han puesto en contacto con nosotros. Tengo un niño de 3 años y es verdad que no lo hemos ido atendiendo, o le hemos dicho que era una segunda fase. Pues ha llegado ese momento, ¿no?, de la segunda fase, de dar paso a esa segunda fase, y bueno, pues a través de los canales habituales tenemos el Instagram, tenemos un teléfono de contacto tanto fijo como móvil, y visitándonos en el centro, que estamos abiertos todas las tardes. Bueno, en realidad estáis atendiendo una demanda que ya existía, ¿no? Sí, por un lado esa demanda ya existía, y también pues bueno, presentar para aquellas personas que todavía no conozcan Minimares, pues esta nueva línea terapéutica que queremos iniciar. Muchas gracias, Claudio. A vosotros. Bueno, Susana, pues aquí queda la segunda fase de Minimares para niños de hasta 6 años, y atendiendo una demanda que estaban haciendo ya muchos padres y madres en la ciudad. Pues gracias, Teresa, y mucha suerte a Minimares. Gracias también por atender esa demanda de las familias de Ceuta. Continuamos hablando de familias, ahora de las familias, de las madres y de los padres de alumnos del Colegio de Educación Especial San Antonio, que continúan llevando a cabo esos cafés pedagógicos en los que se informan de diferentes materias. En este caso, Raúl Llamas, hoy la temática que se está abordando es la atención que tienen las familias, las posibilidades que tienen las familias en cuanto a los recursos sociosanitarios para las unidades familiares. Buenos días, ¿cómo va ese café? Buenos días, Susana. Pues muy bien, se trata del 4º café pedagógico. Es un espacio de encuentro entre las familias para darle herramientas, para darle recursos, como bien dices, y para que nos explique de nuevo qué es este café pedagógico. Nos encontramos con Leticia León. Ella es profesora técnica de servicios a la comunidad, porque se trata de una iniciativa que está organizada por la Unidad de Orientación Educativa. Leticia, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Es así, por estar ¿no? con nosotros. Sí. La idea es dar respuesta a las necesidades de la familia y un espacio de acogida,
ayuda y de acompañamiento, de escucha y que se genere una red de apoyo entre ellas. La idea principal nació de la unidad, como bien has dicho, de educación, de orientación educativa, desde Fanny, que es la orientadora, Fanny López, y mía, y la verdad que ha ido teniendo mucho auge. Hoy es el último, ya estamos a final de curso, hay menos familias que han venido hoy, pero la verdad que estamos muy contentas porque ha habido como 15 mamás, algún papá que han estado viniendo a los diferentes encuentros. Y bueno, hemos ido trabajando primero el acercamiento entre ellas con dinámicas de grupo. El primer café vino Ana Campos, de Plena Inclusión, y nos dio una ponencia, una charla sobre apoyo conductual positivo. Luego vino Betty también, que es de Plena Inclusión, y ella está trabajando con las unidades de las familias allí. Y hoy tenemos a Cristina Mauricio, que nos va a dar una charla sobre recursos sociosanitarios para nuestras familias. Antes de hablar con Cristina, enséñanos el desayuno que tenéis detrás, que creo que ha contado con la participación de todas las áreas de aquí del cole, ¿no? Sí, tenemos varios áreas profesionales, y entonces, pues desde el área de pastelería, de formación profesional, nos han hecho unas cookies, nos las hicieron ayer con todo el cariño, que hoy se iban de excursión. También jardinería nos ha decorado un poquito el espacio, y otra espacio que suele participar con nosotros, nos hacen zumo de naranja, pero también iban de excursión, y eso era esta mañana y ya era un poco precipitado. Y siempre hay algún elemento que viene desde el centro que aportan nuestros niños y nuestras niñas. Pues muchas gracias, Leticia. Vamos a pasar a la ponente, a Cristina Mauricio. Cristina, pasa por aquí, por favor. Buenos días, Cristina, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bien, aquí. Eres enfermera, ¿no? Y la ponente de este cuarto café pedagógico. ¿Qué vamos a ver aquí hoy? Bueno, pues sobre todo vamos a tratar y abordar el tema de la higiene, el tema de la alimentación saludable de nuestros niños, el tema del calendario vacunal, higiene, bueno, y sobre todo higiene sanitaria, entre otros temas, y aparte dudas que tengan nuestras mamis sobre cómo tratar a nuestros peques en casa. ¿Son necesarias este tipo de iniciativas? ¿Los padres tienen todas las respuestas? Es decir, sin este tipo de cafés pedagógicos, ¿habría lagunas? Yo creo que estos cafés pedagógicos han sido bastante interesantes a nivel familiar, ¿no? Primero por conocernos las mamás y los papis, ¿no? que han acudido, para poder tener una toma de contacto entre nosotros, y segundo, pues para saber las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Porque no todos lo sabemos, son niños con muchas necesidades, creemos que hacemos lo mejor, pero muchas veces podemos ir aportando entre uno y otro pues cosas que son beneficiosas para ellos y para nosotros también, porque nos sirve también como terapia para los padres, para los cuidadores no profesionales, en este caso. Es bueno que las familias del centro se conozcan para obtener un feedback de unos a otros. Totalmente, totalmente. Realmente veo una carencia de eso, de que los familiares no nos conocemos entre nosotros. Debe de haber mayor acercamiento, también tiene que hacerse partícipe a esa familia. Es algo muy complicado, porque sé que es complicado, pero bueno, yo creo que poquito a poco lo estamos consiguiendo. Entonces, con cara al curso escolar que viene, si Dios quiere, vamos a intentar tirar un poquillo más de estas familias y hacer una gran familia del Colegio de Educación Especial San Antonio. Muchas gracias, Cristina. Y por último vamos a hablar con un tutor del centro, Álvaro Moreno, ¿verdad? Sí, así es. Buenos días. Bueno, ¿qué te parece este tipo de iniciativas aquí en el centro? Bueno, eso es fundamental. Yo creo que es uno de los grandes éxitos de este curso. Para nosotros como tutores realmente es fundamental que la familia participe de aquí. Realmente eso a nosotros lo que nos permite es que haya un clima de confianza, un clima de comunicación, de conocernos unos a otros. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la familia confíe en nosotros como profesionales. Es fundamental, porque eso nos va a permitir tomar decisiones, que haya una continuidad del trabajo entre la escuela y la casa, y nosotros sin eso realmente nada de lo que nosotros podamos hacer aquí serviría si eso no continúa en casa, y que ellos nos conozcan y nosotros a ellos, y que participen de la vida del colegio. Eso es fundamental. ¿Es fluida la relación entre el personal del centro y la familia? ¿Se debería ser más fluida? ¿Está bien? ¿Cómo lo ves? Pues mira, realmente es complicado. Es complicado, son familias, nuestro centro, al ser el único de educación especial de la ciudad, tienen familias muy diversas, con características muy diferentes,
pero bueno, nosotros como tutores siempre intentamos adaptarnos a cada situación familiar y bueno, intentamos pues llegar a ellos de la mejor manera posible, y de hecho los cafés yo creo que ha sido una de las herramientas fundamentales para que ellos estén aquí, vean nuestra manera de trabajar, confíen en nosotros y vayan participando cada vez más, que es lo que al final nosotros pretendemos. Pues muchas gracias, Álvaro. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues Susana, ahí queda esa afirmación del tutor Álvaro Moreno. Anteriormente hemos hablado con Leticia y con Cristina, que son también artífices de esta iniciativa, este cuarto café pedagógico. Recordamos, es un espacio de unión y de entendimiento entre las familias con el personal del centro, una relación fluida y que va a más, Susana. Pues muchísimas gracias, Raúl, y enhorabuena a esta iniciativa, a toda la familia del Centro de Educación Especial San Antonio. 11 en punto. Vamos a hablar ahora en clave económica, en clave empresarial. La cuenta atrás para una de las reformas laborales más ambiciosas de los últimos años, podríamos decir, ya ha comenzado la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media a la semana. Ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros tras meses de negociaciones con sindicatos y de tensiones con la patronal, aunque la ley aún debe superar su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo ha marcado un calendario claro y el objetivo es que entre en vigor en el segundo semestre de este 2025, antes de que finalice este año, y que todas las empresas se hayan adaptado antes del 31 de diciembre a esta nueva jornada laboral. Una medida que afecta a 12 millones de trabajadores y también a millones de empresas. Vamos a hablar de cómo puede afectar, cuál puede ser el impacto de esta medida en Ceuta, con la presidenta de la Confederación de Empresarios, Arantxa Campos. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Son 12 millones de trabajadores a nivel nacional. ¿Cuántos podríamos ser en Ceuta? ¿O a cuántas empresas les podría afectar aquí en Ceuta? Bueno, a la mayoría. A la mayoría del sector, principalmente privado y de micropymes, porque bueno, luego tenemos convenios colectivos que son de empresas municipales, convenios colectivos de grandes empresas que sí que tienen una jornada ya adaptada a las 37 horas y media, incluso por debajo. Pero los convenios colectivos de las empresas de Ceuta, que son las que nosotros negociamos, como puede ser la construcción, bueno, pues todo lo que son las pequeñas obras, el que pinta tu casa, el que hace la reforma de un baño, esas pequeñas empresas estarían afectadas porque ellos tienen 40 horas. Los trabajadores del sector del transporte, también los camioneros, los que tienen una furgoneta, todos esos también. Los del sector del metal, bueno, pues todo lo que son talleres, la informática también está metida en las pequeñas tiendecitas de informática que también están metidas en el sector del metal. La limpieza de edificios y locales, bueno, pues todas las empresas que limpian las empresas de Ceuta a otras empresas de Ceuta. El comercio, por supuesto, y la hostelería. ¿Cuál sería el impacto global en Ceuta, teniendo en cuenta que la mayoría de empresas son pequeñas y medianas empresas? Pues sería un desastre. Sería un auténtico desastre porque ya llevamos una subida salarial de casi un 20% en el salario mínimo interprofesional, y que eso se va, tanto los que no tienen convenio como los que tienen convenio, se va aumentando el salario de los demás. Y luego va tirando para arriba todos los costes salariales. Y luego, aparte, los que no tienen convenio, pues también se sube ese punto. Entonces, si llevamos en los últimos años una subida del 20% y ahora está estimado que estos 37,5% es un 7% más, pues nos ponemos en un 27% que es una barbaridad para una microempresa. Está estimado en un 7% más. En un 7% más. O sea, la bajada del 37 horas y media, lo que supone es, si pusiéramos a 40, un 7% más. Y eso, ahora mismo, para las microempresas que tienen un beneficio muy, muy bajo, pues ¿Podría ponernos un ejemplo concreto de una empresa en concreto, una pequeña empresa de Ceuta, a la hora de afrontar esta jornada laboral? Bueno, debería ser, no te sabría decir,
porque habría que ver primero el convenio que tiene, luego habría que ver... Un comercio, por ejemplo. ¿Qué puede suponer para un comercio que se reduzca la jornada laboral de 40 a 37 horas y media? Pues supone que normalmente aquí en Ceuta, vamos a ver, aquí en Ceuta por ejemplo, los comercios tienen un autónomo que es el empresario, ¿vale? Ese empresario que normalmente tiene, bueno, pues 1, 2, 3 trabajadores. Sí. Si viene la reducción de la jornada laboral, tiene dos posibilidades. Una, que es quedarse él en el horario que tienen los trabajadores, con lo cual las 40 horas del trabajador autónomo pasan de 40, ya está estimado, el trabajo autónomo está cerca de las 50 horas semanales o más de 50 horas semanales, pues ya sumaríamos además esas horas que tiene que estar ahí el autónomo al frente de su negocio. O bien debería coger y reducir la jornada de apertura de su negocio. Pero, por ejemplo, lo que puede suponer a una empresa se me ocurre ahora mismo, de limpieza de edificios y locales, a ti, cuando tú contratas con una empresa de limpieza, contratas una serie de horas. Entonces, ese trabajador está para 40 horas semanales y trabaja sus 40 horas semanales. Entonces, ahora que te dice a ti, mira, no te voy a limpiar tu casa durante 2 horas y media o no te voy a limpiar tu oficina durante 2 horas y media, porque como ya no tengo un trabajador que haga eso, ¿cómo se hace? Hay que contratar a trabajadores nuevos, pero muchas veces no hay suficiente trabajo como para contratar a una persona. Por ejemplo, en el comercio pequeño, si sobran 2 horas y media, ¿qué vas a contratar? ¿Una persona por 2 horas y media? No, al final lo cubre el autónomo. Entonces es muy complicado. Serían 10 horas al mes. 10 horas al mes, tú imagínate. ¿Quién hace 10 horas al mes? ¿Quién contratas tú para hacer 10 horas al mes? A nadie. Entonces, el problema es que va a suponer un aumento de los costes o una reducción de la jornada de las empresas al público, o sea, un peor servicio, y pensamos que no tiene sentido, porque además va a suponer un 7% más de aumento en los costes salariales. De esos costes salariales es una pena decir que casi el 35% de ese coste se lo lleva el Estado y el trabajador recibe el resto. Por ejemplo, por un ejemplito, en el salario mínimo interprofesional, que ahora se ha subido y se ha dicho tal, el trabajador se lleva 15.876 euros, pero el coste de la empresa es 22.000 euros, lo cual es una barbaridad. El Estado se queda con una gran parte. Por eso quiere hacer la reducción de jornada, porque le da a los trabajadores una amplitud, una mejora en su horario, pero en realidad el empresario sigue pagándole a la seguridad social. ¿Y cómo está afectando la posibilidad de que, bueno, pues antes de que llegue final de año se reduzca la jornada laboral de 40 a 37 horas y media a la semana en la negociación colectiva que tienen con los sindicatos en sectores como el comercio o la hostelería? Pues es que no solo es la subida del 7% implícito en esa reducción de jornada, sino es el problema que tenemos con las incapacidades temporales. Es decir, ahora mismo ha subido un 75% del 2018 las incapacidades temporales. Y normalmente en este tipo de convenios lo que hace es que la Seguridad Social paga solo una parte. Paga el 60% en un momento dado, el 75% en el otro, y en estos convenios normalmente se complementa al 100% esas bajas y esas incapacidades temporales. Entonces es la reducción de la jornada temporal más el aumento de la incapacidad temporal. Y entonces, bueno, el empresario se ve abocado a un aumento de los costes, incluido, por ejemplo, el de la antigüedad. Es curioso porque en todos estos convenios se llega hasta un 10% cada vez que cumples trienios,
bueno, pues se paga más, llega un complemento hasta el 10%, que es un 3 y pico anual. O sea, te sube el sueldo a partir de una determinada antigüedad, un 3 y pico anual. Ahora mismo todo el mundo es indefinido. Antes había diferencias entre indefinidos y temporales, pero es que ahora mismo prácticamente la ley te obliga a hacer indefinidos. Con lo cual, si tenemos el 3,5% de la antigüedad, más el 7% de la reducción de jornada, más las incapacidades temporales, bueno, es que al final al pequeño lo matas, es que lo matas. Es que, por ejemplo, vamos, yo tengo aquí la variación de autónomos desde el 17 al 25 y que estos son microempresas, estos son pequeñas empresas, 512 han desaparecido. Eso para ser Ceuta... Desde el año 2017. Desde el año 2017. En 8 años. En 8 años. Son muchas empresas, las empresas tienen que ir a más, no a menos. Es que no es normal que las empresas desaparezcan. Lo normal es que se creen. Ahora tenemos el Open Future, todas las empresas que han venido. Debería haber más empresas, no menos. ¿Y cómo va? ¿Cuál es el estado ahora mismo de la negociación en los convenios colectivos de hostelería, por ejemplo, que lleva más de 10 años caducado, o el del comercio? ¿Cómo está ahora mismo la negociación? Estamos intentando llegar a un acuerdo en el de hostelería. Lo que pasa es que yo, sinceramente, a lo mejor lo veo como empresario, pero pienso que todas las negociaciones deben ser un ganar-ganar. No debe ser un ganar el trabajador y el empresario, no. Entonces, en las negociaciones colectivas se debe tener en cuenta las incapacidades temporales, se debe tener en cuenta la modificación de los contratos a indefinidos todos, se deben tener en cuenta muchos puntos que simplemente lo único que se quiere ir a la negociación colectiva es a la subida salarial. Bueno, es que no es solo eso. Es un ganar por el empresario y un ganar por el trabajador. Ahora me comenta cuál es la propuesta que pone encima de la mesa la patronal del ámbito de la hostelería, pero nos pide paso Teresa Arnaiz desde esa Semana del Comercio que continúa llevándose a cabo en la Plaza de los Reyes. 11 y 11 minutos, hace 10 minutos o 11, para ser más exactos, que han abierto las persianas. Los 12 stands que se encuentran ahí. ¿Qué ambiente hay ahora? Tere, muy buenas de nuevo. Buenas, Susana. Pues todavía hay algunos rezagados que no han abierto, pero estamos con Juan Enrique Serrano, que es de los más tempraneros y ya tiene su stand abierto. Buenos días. Buenos días, Teresa, ¿qué tal? Su comercio, su tienda está enfrente de Los Remedios, todo el mundo la conoce, Adama. ¿Qué podemos ver, qué ofrece en esta Semana del Comercio, en el Mercadillo con Encanto? Bueno, Teresa, nosotros en verano trabajamos como book insignia, como nuestra ropa de referencia, la ropa vicenca, ropa blanca, con vestidos cortos y largos. Traemos algo de ropa de color, ropa hindú en seda, muy fresquita, bolsos de playa, carteras, zapatos, y digamos que estamos enfocados muy hacia ese estilo ibicenco de la Costa del Sol que solemos ver por los mercadillos. Por lo tanto, para nosotros este Mercadillo con Encanto encaja muy bien con nuestro estilo y con lo que nosotros... Es un hábitat natural. Es un hábitat natural, es nuestro lugar natural. Y bueno, que pueden encontrar los clientes, las clientas que se acerquen a Adama. Bueno, nosotros ofrecemos todo tipo de artículos de vestir, desde monos, vestidos, pantalones, zapatos, blusas, chaquetas, rebecas. O sea, yo creo que toda la variedad que cualquier mujer puede estar buscando para vestirse de una forma cómoda y práctica. O sea, nosotros tendemos hacia el estilo casual, hacia un modo más urbano, más práctico, en la cual la señora, la chica pueda sentirse pues cómoda para su día a día, para moverse por sus compras y demás. Y fresquita. Que es muy importante, que aquí hace muchísima calor. ¿Y hay algún tipo de ofertas, descuentos en este mercadillo? Sí, nosotros nos adherimos a las promociones que está trayendo la Cámara de Comercio. Entre ellas, ahora salen los rascas con un 20% de descuento, que es el que nosotros ofrecemos, y aparte, de forma particular, tenemos algunos productos que los hemos traído un poquito más rebajados. Hay vestiditos que, por ejemplo, están a 7 euros y demás, que son los que ofrecemos. Y para el jueves, vamos a adelantar ya, el jueves hemos pensado implantar una promoción. Esto es una primicia, Teresa. Primicia. Una promoción en la cual todos los artículos que se nos compren
si se compran 2 artículos, el segundo artículo de menor precio irá al 50%. O sea, tú compras un artículo de 25 y otro de 15. Pues el de 15 se te queda en 7,5 €. O sea, que es una forma de incentivar una doble venta a un precio mucho más reducido. Bueno, muy buena oferta para esta campaña de verano. Sí, será para el último día, el jueves. El jueves. Sí. Desde por la mañana. Desde por la mañana. Por la noche. Así que aprovechemos. Pues muchas gracias, Juan Enrique. Nada, Teresa, gracias a vosotros y agradecido a la Cámara, a la ciudad y sobre todo a nuestra clientela, que es la que nos sostiene y nos mantiene. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos por aquí a ver si esto va cogiendo ya un poquito de color, van abriendo más stands, que seguramente sí se empieza a acercar la gente. Pues muchas gracias de nuevo, Teresa, por esta conexión. Volvemos a plató, seguimos hablando con la presidenta de la Confederación de Empresarios, Arantxa Campos, sobre el estado de la negociación de los convenios colectivos en el sector de hostelería y de comercio. Y le preguntaba que cuál es la propuesta que pone la patronal sobre la mesa. Los sindicatos piden actualizar los salarios que en el caso de del sector de hostelería pues llevan parados desde hace 10 años que llevan el convenio caducado, quieren actualizarlo conforme a las diferentes subidas del IPC y también conforme a la subida del incremento del salario mínimo interprofesional. ¿Cuál es la propuesta de la patronal? Bueno, yo no estoy dentro de la negociación colectiva, pero en general vuelvo a repetir que hay que tener en cuenta no solo el aspecto salarial. O sea, vamos a ver, es que no se puede ir solo a subir el salario, es que se tiene que ir a mejorar la estructura de la empresa, la estructura de costes de la empresa. Pero lo que no puede ser es que, vuelvo a repetir, tengamos un 80% más de bajas por enfermedad. Cuando el empresario tiene que mejorar, o sea, que llegar hasta el salario completo de ese trabajador. Ahí se va una cantidad de dinero importante. Entonces, bueno, eso es tan simple como que a un empresario, por ejemplo, de la hostelería, le cuesta el dinero todo el tiempo en el que, por ejemplo, un trabajador que se parta el brazo en su casa tarda en la seguridad social en hacerle una radiografía. Bueno, eso le está costando al empresario. ¿Pero cómo se puede transmitir esa demanda en el convenio colectivo? Hombre, pues como en el convenio colectivo lo que dice es que el empresario va a completar lo que paga la seguridad social en salario al trabajador, o sea, la seguridad social de lo que cuando tú te pones enfermo te paga un 75%. Sí. Hasta el 100% lo paga el empresario. ¿Y quieren quitar esa cláusula del convenio colectivo? Yo no, ya te digo que no estoy en la negociación colectiva, pero por ejemplo, eso sería una forma, no quitarlo, pero ponerlo a lo mejor a partir del 3er año, a partir del 4.º año, cuando el trabajador ya tenga, bueno, pues un asentamiento en la empresa. Luego, por ejemplo, ahora mismo todo el mundo es indefinido. Antes había en los convenios hay un plus, ese plus se paga por antigüedad. Quien está trabajando durante un tiempo determinado se le sube el sueldo hasta un 3,5 anual. Entonces, bueno, vamos a ver, esos señores no han estado sin cobrar, sin subir sus salarios. Todo el que ha tenido antigüedad se le ha subido el salario un 3,5% al año. Entonces, bueno, ahora como todos son indefinidos, bueno, pues vamos a modificar esa cláusula. Si queremos que las subidas vayan vía negociación colectiva, pues vamos a quitar esa cláusula que es automática. Se me ocurren 1000 ideas, 1000 posibilidades para un ganar-ganar. ¿Que los sindicatos quieren una mejora salarial? Vale, muy bien, pero ¿está de acuerdo con esa subida salarial la patronal, con la subida salarial que demandan los sindicatos? De forma aislada, no. Pero de forma conjunta. Pero con ese punto en concreto... de forma en conjunto. Es que la negociación no es un punto concreto. Sí, claro, pero la negociación referente a ese punto, ¿está de acuerdo la patronal con la plataforma que ha puesto, o con la subida salarial que ha incluido en la plataforma de propuestas los sindicatos? Vuelvo a repetir, que no es... Yo no puedo estar de acuerdo en una cosa sí y en otra no. Pero la negociación en este punto sí, en este punto no. En el punto de la subida salarial... Es que yo no estoy en concreto en esa negociación. No llevo la negociación para adelante. Pero así, en términos generales, no se puede estar de acuerdo en un punto sí y en otro no. Se debe estar en un ganar-ganar
en un mejorar la empresa, mejorar la productividad y mejorar la calidad de vida del trabajador, vía sueldo o vía lo que sea. Pero todo pasa porque la empresa vaya mejor, porque si no lo que hacemos es hundimos la empresa, desaparece la empresa, como estos 500 y pico que ya han desaparecido ya, y todos contentos. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya no tenemos ni panaderías, ni pequeños comercios, ni estos que han estado aquí haciendo la feria esta. He visto a empresarios pequeñitos. Todos los que van a esta feria del comercio, todos los que están allí en la Plaza de los Reyes, son empresarios pequeñitos. Eso lo estamos abocando a desaparecer. Y además, por ejemplo, otro problema que ha habido ahora es que se están requiriendo las ayudas que se dieron en el COVID, que eso salía cada X tiempo un boletín del Estado. Y ponían una serie de condiciones, pero no ponían absolutamente todas las condiciones. Entonces nos hemos encontrado que la mayoría de los autónomos en módulos, o sea, empresitas que están en módulos, que son las que tienen una facturación baja y solo muy determinados sectores, nos estamos encontrando que a esta gente le están requiriendo ayudas que le dieron en el COVID de 4 y 5.000 euros. Para un pequeño empresario, como los que hemos visto aquí, 4 o 5.000 euros es una barbaridad, es prácticamente no poder sobrevivir, es tener que cerrar. Entonces, yo es que muchas veces creo que no sabemos de lo que estamos hablando. Otra demanda, otra reivindicación y otra crítica de los sindicatos es que esté bloqueado la negociación del convenio de comercio hasta que no se apruebe, hasta que no salga adelante y haya luz verde el de hostelería. Eso es un acuerdo que hemos llegado todos. O sea, que es un acuerdo con los sindicatos. ¿No se pueden hacer las negociaciones de forma paralela cuando los sectores son diferentes? Un sector es la patronal, otro es la patronal de hostelería y otro del comercio. Bueno, vamos a ver. Yo no lo sé, pero los negociadores sindicales y los negociadores empresariales son prácticamente los mismos. Entre ellos quedan, oye, nos metemos con comercio, oye, mira, no, vamos a dejar hostelería. Pero es que esos son negociadores de las dos partes. O sea, que eso no es cuestión de la patronal. Porque a mí me dicen, oye, los sindicatos están en contra, y yo digo, venga, vamos a abordarlo todo y hacemos porque sí. Pero que eso ha sido un acuerdo entre los dos, no ha sido solo de uno. ¿Y qué grado de optimismo tiene en que, bueno, pues salgan adelante en fechas próximas? Yo pienso que si vamos a una negociación de ganar, no hay ningún problema. El problema es cuando no quieres que la otra parte gane y solo quieres ganar tú. Es que no puede ser. Es que los convenios colectivos no pueden ser cuánto me vas a subir el sueldo. Recientemente anunciaban un calendario. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que la empresa mejore? De asambleas laborales, de convocar a asambleas de los trabajadores para tratar la posibilidad de iniciar movilizaciones. Sería muy interesante que todos los trabajadores se implicasen en el tema, porque los trabajadores están en la empresa, ellos saben cómo va la empresa. Entonces, el que trabaja en la empresa sabe cómo va. Y nadie mejor que esta gente para determinar cosas que se pueden hacer y que no. Porque cuando tú estás trabajando, yo es que tengo una asesoría de empresas. Entonces yo veo a los empresarios y veo a los trabajadores. Y veo a empresarios que no llegan a fin de mes. Y yo no creo que el trabajador no llegan a fin de mes. Bueno, pero que yo no creo que el trabajador quiera trabajar en una empresa en la que el empresario no llega a final de mes. Es que es absurdo, porque sabe que su trabajo va a tener un final. Es que ese empresario va a terminar cerrando. Entonces, bueno, yo creo que es misión del trabajador y del empresario que la empresa vaya bien, porque es el medio de vida de los dos, no solo de uno. ¿Cuál es el sector que más trabajadores aporta a Ceuta? Bueno, por desgracia tenemos la administración pública, que es lo que nosotros un poco trabajamos para que no sea la actividad que más trabajadores aporta. Pero la que más aporta del sector privado es la de comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos de motor y motocicletas, que tiene un 13,11% de trabajadores en el sector.
Y la última, aprovechando que hablábamos de negociaciones con los sindicatos, ¿hay alguna novedad o cómo van las gestiones sobre el patrimonio sindical aquí en Ceuta? Bueno, pues el patrimonio sindical es una posibilidad, bueno, una, entre comillas, obligación que tiene el Estado con los agentes sociales para facilitarles una sede. La verdad es que la Confederación de Empresarios nunca ha podido ocupar su parte del patrimonio sindical que hay en Ceuta, que bueno, por llamarse patrimonio sindical no quiere decir que sea solo sindicatos, es para los agentes sociales. Sí. Se debería llamar patrimonio social. Bueno, pues ese patrimonio social nosotros hasta ahora no hemos podido ocuparlo y estábamos en conversaciones con el Ministerio y efectivamente el otro día vino un funcionario del Ministerio que nos dijo que iban a trabajar porque la Confederación de Empresarios pudiese tener un patrimonio sindical en esta ciudad como tiene en el resto de las ciudades de España y como tienen los sindicatos en Ceuta. ¿Y qué le parece la puesta en marcha de una nueva edición de los Vaibonos a la presidenta de la Confederación de Empresarios para dinamizar el sector comercial? Pues a mí me parece perfecto todo lo que sea dinamizar, todo lo que sea potenciar el sector empresarial, me parece estupendo. Nosotros desde la Confederación de Empresarios ya tenemos casi terminada, nos falta el último empujón de la guía de comercio online. La guía de comercio online lo que pretende es que las empresas de Ceuta de forma muy fácil puedan vender en Península, bueno, y en toda Europa sus productos, sacándolos de Ceuta o bien vendiéndolos desde el almacén que quieran de Península a donde ellos puedan. Para ello lo que tiene que hacer es digitalizarse la empresa. No solo se tiene que digitalizar para poder acceder al comercio online, sino se tiene que digitalizar porque la agencia tributaria ya a partir de enero exige que tengan unos programas de facturación homologados por el Estado. Entonces, bueno, pienso que es el momento en el que tenemos que dar un empujón a la empresa pequeña de Ceuta. Los Vaibonos pueden aportar caja a esa empresa y con esa caja la empresa puede acceder a fondos para digitalizarse y para poder vender online. Luego vamos a hacer una conexión sobre una actividad de digitalización que ha organizado la Confederación de Empresarios. Arantxa Campos, muchísimas gracias por compartir con nosotros las preocupaciones y el estado actual del sector empresarial de Ceuta. Un placer. Gracias. ¿Y a ustedes qué les parece la puesta en marcha, la vuelta de los Vaibonos? Desde hoy ya pueden acceder, ya pueden adquirir Vaibonos hasta un máximo de 300 euros de valor, gastando 225 para invertir en los diferentes comercios asociados. Hemos preguntado en la calle y en los comercios qué les parece esta medida. A mí la verdad que me parece genial. Los comercios aprovechamos con eso y obviamente a la gente le sale beneficioso, ya que aprovecha ella también con un poquito de descuento y tal, y se llevan las cosas que les gustan a menor precio. Todavía ni lo he estrenado ni nada, porque acabo de llegar de viaje y me estás haciendo una pregunta que no puedo todavía ni decirte. A mí me parece bastante bien porque al final es un incentivo que da la ciudad para que se consuman los comercios locales de aquí. Bueno, yo creo que toda iniciativa que fomente un poco el movimiento en las ventas del comercio, pues viene muy bien. A mí me parece muy bien. La verdad, siempre los Vaibonos son bienvenidos. Se vende bastante con los Vaibonos, es un 25%. Me parece bastante bien, la verdad que es una cosa aceptada para lo que es la ciudad y aparte con el descuento que tiene, bastante bien. Me encanta la idea, los Vaibonos es una idea maravillosa para la ciudad y para tener descuentos. A mí me parece ideal. Lo han hecho de manera que viene muy bien para esta fecha, acorde con este mercadillo que hemos colocado aquí para todos los comercios que no se han podido poner por H por B. Y yo por mí contentísima, tengo muchos clientes ya esperando también, típicos, que están ya escuchando rumores y es una cosa, vamos, que estamos muy contentos. Yo estoy deseando, ya preparada para, ojalá que tengamos muchos canjeos de Vaibonos en la tienda. Para mí es una promoción que hace la Cámara de Comercio, que nos saca y que siempre intentamos utilizarla y que creo que es beneficiosa tanto para el comercio como para la ciudadanía y la clientela. Así que lo veo satisfactorio, rentable y beneficioso. Me parece estupendo. Pues me parece muy bien porque la verdad que la gente se anima mucho a comprar con los Vaibonos
estamos todos esperándolo. Pues me parece una buena oportunidad para hacer las ventas más amenas, porque el cliente se ahorra un buen dinero y a nosotros también nos sirve para que vengan y vean todas las ofertas que tenemos. Así que me encanta. Siempre viene bien, siempre para nosotros es fantástico. Esas son las respuestas que nos han dado en la calle fundamentalmente comerciantes y en la encuesta digital que han dicho los seguidores de los perfiles de la televisión pública de Ceuta. Pues un 30% genial, un 37% bien, pero no llegó nunca a tiempo y no saben que es los vaibonos, un 33%. 11:29, casi 30 minutos. Abrimos la página cultural si les interesa el terrorismo internacional, si les interesa la criminalidad organizada o los casos sin resolver. Tienen esta tarde una cita en la Biblioteca Pública. Será a partir de las 7. Ahí el profesor de Psicología Social en la Universidad Autónoma de Madrid, experto en terrorismo, criminalidad organizada y violencia política y seguridad defensa, presenta un libro sobre el atentado que se produjo hace 40 años en el restaurante El Descanso, situado cerca de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Un atentado terrorista de los más letales y sangrientos de la historia de España, que dejó al menos 18 muertos, al menos, cifras oficiales, y más de 80 heridos, y hoy, 4 décadas después, no hubo ninguna detención, no hubo ninguna comparecencia judicial y la investigación permanece archivada. Profesor Luis de la Corte, muy buenos días. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos momentos previos a la presentación de este libro. El 4 en abril se cumplieron 40 años de este atentado, 12 de abril de 1985, y hoy, 4 décadas después, todavía se desconoce quién es el responsable. Sí, así es. Es uno de los muchos casos de atentados terroristas en España sin resolver, pero quizá este es uno de los que ha dejado más incertidumbre, porque no hubo ni siquiera una sola detención de ninguna persona que pudiera ser sospechosa de estar implicada en el atentado. Publica este libro, Un extraño atentado, la matanza del restaurante El Descanso, el terrorismo internacional, coincidiendo con el 40 aniversario. ¿Qué le lleva a investigar sobre esta masacre? Bueno, la iniciativa realmente no fue mía, fue del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que es un organismo que depende del Ministerio de Interior, y que investiga y trata de recordar los casos de atentados terroristas. Me propuso que hiciera una investigación y el libro es el resultado de la investigación, basado en buena medida en el sumario al que pocos investigadores han tenido acceso. Las víctimas se consideran olvidadas y de alguna manera discriminadas con respecto a las víctimas de otros sucesos de este tipo. Sí, así es lógico. Es lo que ocurre a todas las víctimas de atentados que no han sido esclarecidos y en particular a las de este atentado que fue uno de los más letales que han tenido lugar en España. Se ha llegado a calificar este como el primer atentado yihadista en España. Ha habido diferentes reivindicaciones telefónicas de grupos no solamente internacionales, sino españoles, ETA, Grapo. ¿Cuál es su hipótesis acerca de la autoría? En realidad no hay una hipótesis, sino que hay al menos 3 hipótesis. 2 apuntan a una autoría yihadista, pero muy diferente. La primera tendría que ver con un grupo que ya no existe, llamado Yihad Islámica, de origen libanés, con origen en el Líbano. La segunda tendría que ver con un grupo que también reivindicó el atentado, de origen palestino. Y la tercera tendría que ver con un grupo o un actor yihadista de diferente orientación, que pudo estar relacionado con la creación de la primera célula de Al-Qaeda en España. ¿Mustafa Sedmarian? Mustafa Sedmarian fue uno de los líderes del movimiento yihadista internacional, muy vinculado a Al-Qaeda, y fue el responsable indirecto de que en el año 2005 se reabriera por unos meses el caso, porque uno de los testigos y víctimas del atentado del Descanso en el año 85, en 2005 creyó reconocer, al ver una foto de Mustafa Sedmarian, que esa era la persona a la que varios testigos del atentado del Descanso habían identificado en 1985 como el posible responsable de haber dejado el artefacto explosivo
en el restaurante pocos minutos antes de la explosión. ¿Se utilizó en la investigación la hipnosis con testigos? Sí, personal de las Fuerzas Aéreas estadounidenses utilizaron la hipnosis con varios testigos, pero no dieron resultados especialmente destacables. De esas 3 hipótesis que ha señalado, ¿cuál es la que usted cree que se acerca más a la realidad de lo que Bueno, lo ocurre? relevante no es lo que yo piense, sino lo que pensaba la policía y el equipo de investigación que siguió el caso. En el último documento que aporta la Comisaría General de Información, cuando se reabre el caso en 2005, se examina la hipótesis de que efectivamente Mustafa Setmarian hubiera sido la persona que habría dejado el artefacto y la conclusión es que no había indicios a ese respecto y que, como ya se había planteado en 1985, la hipótesis más verosímil era la de la autoría palestina. Eso no quita para que para la mayoría de la ciudadanía haya quedado la idea de que fue un atentado yihadista y las actas del Congreso, de la investigación que puso en marcha el Congreso de los Diputados después de los atentados del 11 de marzo de 2004, hace una alusión al atentado del restaurante El Descanso y también lo señala como un atentado islamista o yihadista. En cuanto al objetivo, ¿está más claro? ¿El objetivo eran militares americanos que paraban en ese bar? Sí, parece que hay bastante consenso entre los investigadores desde el principio en que ese era el objetivo. Sin embargo, no se eligió la mejor hora para maximizar el número de posibles víctimas estadounidenses. Efectivamente, normalmente los norteamericanos que visitaban asiduamente ese local solían acudir más pronto a cenar, no a las 10:30 de la noche, que es cuando se produjo la explosión. Hay un medio de comunicación que publicó recientemente que hubo 3 militares americanos fallecidos que no están en las víctimas oficiales. ¿Qué se sabe sobre si hubo o no hubo militares americanos fallecidos o si hubo más víctimas de las que se han publicado oficialmente? Hubo más víctimas de las que se han publicado oficialmente, eso sí se sabe a ciencia cierta, porque en el propio sumario se aportan datos de más de 10 ciudadanos estadounidenses que no estaban incluidos entre los 85 heridos y que también resultaron heridos, solo que fueron atendidos por personal médico de la base aérea norteamericana de Torrejón y por eso no estaban entre las cifras oficiales. Y luego está la investigación del periódico La Vanguardia, que apunta a que hubo 3 militares estadounidenses, uno de ellos un alto cargo de la OTAN en aquel momento, que habrían fallecido, pero cuyo fallecimiento en el restaurante se ocultó. Es una hipótesis bastante verosímil, solo que no hay ninguna evidencia documental que permita verificarla, pero cuadra con diversas informaciones en torno al caso. ¿Y qué opina sobre la investigación? El hecho de que no se haya detenido a nadie, que no se sepa nada, que no haya habido un juicio y que haya habido tanta opacidad alrededor. No es una cuestión de que hubiera opacidad, es una cuestión de que, como otros muchos casos de atentados en aquella época, y más si se trataba de atentados relacionados con el terrorismo internacional, eran bastante difíciles de investigar. Las capacidades de investigación y la experiencia con el terrorismo internacional en ese momento era muy escasa, a diferencia de lo que ocurrió posteriormente, y los medios de los que se disponía para realizar la investigación no dieron para más. ¿Qué paralelismo hay entre este atentado y la investigación de este atentado con otros atentados terroristas, como por ejemplo puede ser el 11M? Paralelismos los hay entre el mismo atentado del 11M y el atentado del restaurante El Descanso. Respecto a la investigación, yo no veo ningún paralelismo claro. Hay paralelismo en cuanto que fue un atentado contra población civil en un lugar de concentración de personas y que pudo estar relacionada con el terrorismo internacional. Y usted lleva décadas analizando el terrorismo, la radicalización. ¿Cuál diría que hoy son los mayores riesgos en el ámbito yihadista en Europa? Cualquier país europeo puede ser blanco o escenario de un atentado yihadista. No estamos en el peor momento.
no estamos en el peor momento porque los grupos yihadistas en los últimos años no han conseguido establecer infraestructuras operativas permanentes. Entonces los atentados que se producen, lo venimos viendo en los últimos años, a partir de 2018 en adelante, son atentados llevados a cabo por actores individuales cuya letalidad varía de unos casos a otros, pero en la mayoría de los casos es bastante limitada. En todo caso, la experiencia dice que no se puede bajar la guardia. Y ya para finalizar, en Ceuta, como sabe, se han producido detenciones vinculadas a células yihadistas. ¿Qué factores hacen, o cree usted que hacen, que ciertos territorios como Ceuta o Melilla puedan ser consideradas zonas sensibles? Bueno, la cercanía, la inmediatez de la frontera con Marruecos. Hay que recordar que la mayoría de las personas que han sido detenidas en Ceuta y en Melilla habían sido captadas o formaban parte de redes de captación yihadista que operaban tanto a un lado como a otro de la frontera. Eso es un elemento importante. Y una cierta relativa segregación de la población que facilita en ciertas zonas de esas ciudades una penetración y una cierta invisibilidad o más dificultad para detectar procesos de reclutamiento. ¿Estamos preparados para actuar en una nueva actuación o un nuevo atentado, para prevenir atentados de este tipo del que estamos hablando, como el del restaurante o como el del 11M? Sí, estamos mucho mejor preparados, pero la seguridad nunca es completa. La experiencia acumulada ha permitido prevenir muchísimos atentados que no llegan a dar portadas precisamente porque han sido efectivamente anticipados y neutralizados antes de ejecutarse. Pues, profesor Luis de la Corte, muchísimas gracias por adelantarnos un poco esa presentación que va a tener lugar esta tarde a partir de las 7 en la Biblioteca Pública del Estado, y ya me avanza que volverá el día 26 de junio, que hay un aniversario de un fallecimiento de una víctima. Sí, hay efectivamente. Un carpintero que murió en un atentado con dos artefactos explosivos y que está mencionado en el libro, porque es un atentado que está vinculado al terrorismo internacional, del que se habla profusamente en el libro. Pues muchísimas gracias. Placer. Será un placer volver a conectar con usted. Nos vamos precisamente a la biblioteca, y no a las 7, sino dentro de un rato va a tener lugar una conferencia, una charla dirigida al liderazgo digital organizada por la Confederación de Empresarios. Teresa Arnaiz, muy buenas de nuevo. Buenas, Susana. Pues sí, estamos aquí en la Biblioteca Adolfo Suárez y estamos con uno de los profesores de Estrategia de Mercado de San Telmo Business School, y se va a hablar esta mañana aquí en la Biblioteca Pública, en la Sala de Usos Múltiples, sobre liderazgo digital. Vamos a empezar por eso, José María. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Qué es el liderazgo digital? Para mí el liderazgo digital es el liderazgo que tiene que ejercer el de empresario o el directivo actualmente. Porque los clientes son clientes, pero son digitales. Siguen siendo clientes, pero son digitales, porque tienen el móvil, tienen internet, y ahora viene la IA, y con lo cual el liderazgo tiene que tener en cuenta no solamente cómo motivar a la gente, cómo crear equipo, sino utilizar todas las herramientas tecnológicas emergentes para ser capaz de sacar lo mejor de cada uno en la empresa. Antes no era tan importante la tecnología, me estoy refiriendo a hace muchos años. Con la aparición de Internet y los ordenadores antes, eso fue casi definitivo. Y ahora, con esta nueva ola de la inteligencia artificial, pues parece que vamos a perder el trabajo todos, y yo creo que es todo lo contrario. Los trabajos lo que van a hacer se van a transformar. Ahora, evidentemente, habrá trabajos que dejen de tener tanto valor como antes, pero se transformarán en otros, como sucedió pues con la máquina de vapor, con la electricidad y con los ordenadores. Hay una anécdota muy conocida cuando Microsoft sacó Excel, la hoja de cálculo. Todos los contables en Estados Unidos pensaban que iban a perder el trabajo, porque todo se hacía con calculadora o a mano, y sin embargo
lo que generó es que hubo muchos más puestos de contables. ¿Por qué? Pues porque las empresas eran más eficientes, eran más eficaces, hacían las cosas más y mejor, y bueno, y eso implicó que no solamente hubiera menos contables, sino que hubiera más. Pues algo similar creo que pasará con la inteligencia artificial. Bueno, esa es la segunda pregunta. ¿En cómo influyen las personas o en qué lugar quedan las personas en esta transformación digital de las empresas? Las personas siempre van a ser lo primero en las empresas y en la sociedad. El lema de San Telmo es mejores empresas, mejores personas, mejor sociedad. O si empezamos por el principio, mejores personas, mejores empresas, mejor sociedad. Si somos mejores personas dirigiendo, tendremos mejores empresas. Y si las empresas son mejores, tendremos una sociedad pues más justa, más eficiente, más eficaz, más, yo te diría hasta más feliz, más alegre. Con lo cual la persona no va a desaparecer, porque las tecnologías no van a hacer desaparecer a la persona. Es verdad que hay que estar atento. Lo que no vale es decir, bueno, ya cuando está la inteligencia artificial en marcha y ya la inteligencia artificial esté rodeando todos los aspectos de la vida y de la sociedad y de las empresas, entonces yo ya me pongo en eso. No, hay que empezar desde ahora. La inteligencia artificial generativa, que es ChatGPT o Gemini de Google o tantas otras, son como buscar en Google. Es decir, que yo animaría a que la gente se plante delante del ordenador, ponga OpenAI, OpenIA y directamente ahí, en vez de buscar en Google, busque ahí. No le estoy haciendo daño a Google, porque Google son los dueños de la información. Pero yo creo que es una cosa que es imparable y que tenemos que hacerlo todos. Como en todos los ámbitos, pues las empresas y las personas tienen que evolucionar con los avances tecnológicos, evidentemente. Pues muchas gracias, José María. Recordamos que empieza esta conferencia coloquio, empieza aquí a las 12:30 en la Biblioteca Adolfo Suárez. Pues muchísimas gracias, Tere. Te propongo hacer una ruta desde ahí, desde la Biblioteca Pública del Estado, una ruta por Ceuta basada en el ámbito geográfico. Una nueva ruta con historia que nos trae hoy Raúl Llamas en colaboración con el Instituto de Estudios Ceutíes. Disfrútenla. Hoy en Rutas con Historia vamos a hablar de un itinerario que lleva por título Ceuta a través del prisma de la geografía y va a estar a cargo de Fran Jurado. Él es investigador de la Universidad de Granada. Buenas. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué queremos explicar? Pues mira, hoy lo que nosotros vamos a ver hoy es vamos a recorrer diferentes puntos de Ceuta que son muy significativos para poder explicar la geografía de Ceuta. Es decir, en vez de vamos a encontrar unos sitios que van a ser mejores propicios para poder aprender más sobre la geografía de la ciudad. Hoy ahora mismo nos encontramos en el Fortín de Piniers, que es uno de los puntos más emblemáticos que he decidido seleccionar para este itinerario, que es donde vamos a explicar, donde vamos a empezar nosotros nuestro recorrido del día de hoy. Pues si te parece, vamos para allá. Perfecto. Bueno, Fran, nos encontramos junto al Fortín de Piniers con una privilegiada vista de Ceuta desde aquí, y aquí vamos a hablar de demografía e hidrología, ¿verdad? Exactamente, sí. Nos encontramos en uno de los fortines que tiene Ceuta, este es el Fortín de Piniers, y desde aquí, desde este punto, lo he seleccionado para poder hablar un poco sobre población, sobre demografía. Es decir, tenemos que tener en cuenta pues, que Ceuta cuenta con una población en torno a los 83.117 habitantes, creo que es la cifra más precisa, de la que se compone la mitad de ellos, el 50,4% son hombres y el resto pues son de población femenina. Es decir, estamos hablando de unas cantidades un poco reducidas si las comparamos con el resto de España. Es decir, por ejemplo, la ciudad de Málaga tiene una población de en torno a los 600.000 habitantes, o sea que es una diferencia un poco grande en comparación. Pero sí, fíjate que si nosotros aquí somos una cantidad un poco más reducida, somos un espacio en el que existe muchísima multiculturalidad, hay muchísima pluralidad, es decir, entre culturas, que eso pues, favorece muchísimo el enriquecimiento en sí de la población. Mismo así también, desde este mismo punto, como tenemos también una grandísima panorámica de las aguas que bañan la ciudad y que la rodean mismo, pues también se puede aprovechar para poder entender un poco cuáles son estas características del agua. Es decir, tenemos el océano Atlántico por una parte, después el mar Mediterráneo, que como ya todos sabemos, pues tiene sus propias playas y cada una tiene pues, sus propiedades diferentes. Entonces, desde esta panorámica pues, te permite tanto estudiar el conjunto de la población de Ceuta, como por una parte tenemos el océano Atlántico con sus propias características de agua fría y demás,
y por otro lado el mar Mediterráneo, que son unas aguas un poco más cálidas, aguas más templadas, que todo eso pues, también favorece o incentiva la aparición de determinada fauna marina y vegetaciones que vemos a su alrededor. Es decir, no podemos comparar la vegetación que existe en los límites del Océano Atlántico con las que tiene el mar Mediterráneo por las propiedades que producen cada una de ellas. Hemos hablado de demografía, hidrología, ¿y ahora dónde vamos, Fran? Ahora nos vamos a ir a Santa Catalina, a la isla Santa Catalina, que es una de mis paradas favoritas, para poder estudiar el relieve, que creo que es un sitio bastante interesante. Y envueltos en un intenso viento de poniente nos encontramos en la segunda parada, el Parque de Santa Catalina, para hablar del relieve ceutí, ¿verdad, Fran? Correcto, sí. En este punto, que haya tantos vientos, nos ayuda incluso a explicar esta parada, porque vemos que el relieve de Ceuta, aquí en esta zona, podemos ver allá a fondo los acantilados y podemos ver cómo la fuerza del mar, la fuerza del agua, provoca este tipo de relieve. Asimismo, al igual que el agua, el viento, el fuerte viento también ayuda a que esas corrientes sean más fuertes y sigan moderando todo ese relieve. Es decir, desde este punto podemos observar tanto los acantilados que tengo aquí a mis espaldas, podemos ver también de lejos una perspectiva panorámica de la mujer muerta, de Jebel Musa, y así también, cuando el tiempo lo permite, se puede ver allí también el Peñón de Gibraltar. Es decir, es un punto estratégico para poder estudiar el relieve. Te puedes sentar aquí, hacer tus esbozos, tus tomas de muestras de rocas y demás, y para mí es uno de los lugares más importantes para poder meterte en el asunto de estudiar el relieve en conjunto, los acantilados, los barrancos, cómo se van cayendo las piedras, que esas piedras que van destruyendo el relieve al mismo tiempo ayudan a que ese relieve se vuelva a renovar, porque todas las piedras que caen al mar, a fin de cuentas, permite que se forme más relieve marino. ¿Y cómo es el relieve ceutí? El relieve ceutí sobre todo es relieve de montaña, es decir, muchas colinas. Antiguamente Ceuta se le conoció como Septenfrante, así le llamaban los romanos, que era la ciudad de las siete colinas. Entonces podemos decir que el relieve de Ceuta es un relieve muy irregular. Tenemos muchísimas colinas, muchas montañas y muy pocos espacios, por así decirlo, llanuras. Son caracterizados sobre todo por relieves muy costeros. ¿Ahora dónde vamos, Fran? Ahora nos vamos nosotros al Parque San Amaro. Fran, tú has creado también un juego de mesa sobre Ceuta, un juego de mesa en el que también figura el Parque de San Amaro, que es donde nos encontramos, donde hemos venido a hablar de la vegetación, de la fauna y del clima de nuestra ciudad, de Ceuta. Correcto, sí, exactamente. Pues sí, en este emplazamiento lo seleccioné porque para mí era como un lugar perfecto donde se produce una simbiosis, es decir, un conjunto, una interacción entre fauna, vegetación y el clima que tenemos. Ceuta tiene un clima mediterráneo subtropical. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, las temperaturas que tenemos aquí en la ciudad son temperaturas suaves y las lluvias, las precipitaciones son muy moderadas, es decir, tenemos la influencia del Océano Atlántico, la influencia del mar Mediterráneo, también tenemos la influencia de lo que viene siendo África, que todo el clima de África, sobre todo en verano y demás, se produce lo que muchas veces ha ocurrido aquí en Ceuta, que son las tormentas de arena, las lluvias de arena, que el cielo se pone naranja, porque al final de cuentas la geografía es todo ciencia, es todo lógica. Entonces, cuando se produce en el verano, que ya las temperaturas empiezan a ascender, pues todo lo que viene siendo el temporal que tiene África acaba llegando a Ceuta y no llega casi nunca llega a la península, porque muere, por así decirlo, en pleno mar. Y entonces, claro, tú le sumas el clima, se lo suma al emplazamiento que tiene Ceuta aquí en el norte de África, pues se produce este tipo de vegetación típica de Ceuta, por ejemplo, es decir, vegetación adaptada tanto al salitre como al viento, las ráfagas de viento. Podemos tener, por ejemplo, tenemos el hinojo marino, que crece sobre todo en las costas, donde hemos estado anteriormente. También tenemos, ¿cuál más? La jara pringosa, que también es una planta típica aquí de Ceuta. Tenemos los palmitos también, es decir, por nombrar plantas podemos nombrar un montón de plantas que al final de cuentas crecen en un entorno en el que se combinan muchos factores. La influencia del mar, la posición geográfica de Ceuta y mismo así ya también desembocando en la fauna. Es decir, la fauna aquí, que sobre todo que todo el mundo conoce, que es muy típica en Ceuta, es por ejemplo la caballa, por ejemplo. Es decir, el nombre que nosotros decimos aquí la gente de Ceuta por el típico animal marino, y entre todos los demás pues es que es sobre el que más destaca. Fran, nos encontramos en uno de los miradores que van desde el sendero peatonal que hay entre el Parque de San Amaro y la Fortaleza del Hacho, y nos hemos venido aquí para concluir el itinerario y que nos cuentes cómo es Ceuta, ya que tenemos esta vista tan maravillosa de nuestra ciudad, cómo es Ceuta desde el punto de vista político y administrativo. Exactamente, sí. Nosotros aquí la gente que vivimos en Ceuta sabemos que Ceuta es una ciudad autónoma, pero
¿Qué es una ciudad autónoma o qué significa que Ceuta sea una ciudad autónoma? Pues en ese caso, por ejemplo, te explicamos de que Ceuta es una entidad administrativa que funciona entre competencias que se derivan, que pueden generar por sí solas o que las derivan al Estado miembro al que pertenece. Es decir, Ceuta se encuentra en un punto intermedio entre lo que nosotros conocemos como comunidad autónoma y provincia. Entonces, Ceuta, por ejemplo, la competencia educativa o la competencia sanitaria se la delega a que la gestione el Estado al que pertenece, que en este caso es Madrid. Pero sí que es cierto que tiene algunas competencias que son gestionadas por el Ayuntamiento de la ciudad de Ceuta. Entonces eso lo que viene a significar que Ceuta sea una ciudad autónoma, que funciona como entre medias. Sí que es cierto que a día de hoy o siempre ha existido como voces que dicen que Ceuta podría funcionar perfectamente si todo se gestionase desde el ayuntamiento, pero por el contrario también hay gente que opina que el estado en el que se encuentra ahora mismo, de que hay algunas competencias que sean gestionadas por el exterior, permiten que la ciudad de Ceuta siga funcionando de esta manera tan correcta, por así decirlo. Bueno, Fran, pues muchas gracias por todos estos conocimientos que hemos aprendido hoy a través de este itinerario denominado Ceuta a través del prisma de la geografía. A vosotros. Pues una nueva ruta con historia que pueden ver, igual que las anteriores, en nuestra aplicación Ceuta Play, donde pueden también observar y disfrutar el resto de contenidos de la televisión pública. Y una nueva conexión con la actualidad que llega a su fin y que vuelve mañana a la misma hora, a las 10. Nada más. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos mañana. Que pasen muy buena tarde. Adiós.